La muerte de Diana no fue un accidente, fue una operación. Y después de casi 30 años de silencio, la confesión de un hombre moribundo está a punto de derribar a la monarquía. ¿Quién dio la orden final? Esta no es la historia que te contaron, es la verdad por la que ella murió. La muerte de Diana de Gales no fue solo una tragedia, fue el desenlace brutal de una vida marcada por el amor, la traición, la fama y sobre todo por una tensión creciente con una institución que nunca supo del todo cómo encajarla. Durante casi 30 años, el mundo se aferró a la versión oficial, un trágico accidente en una noche parisina, un conductor ebrio, una persecución de paparazzi, un destino fatal. Pero ¿y si esa no fuera toda la verdad? ¿Y si bajo la superficie de los informes y las investigaciones hubiera una corriente subterránea mucho más oscura y deliberada? Sé lo que estaréis pensando, otra teoría de la conspiración. Y durante años eso es exactamente lo que fueron: susurros, especulaciones, el dolor de una nación que se negaba a aceptar una muerte tan absurda. Pero en abril de 2025 algo cambió. En la neutral y metódica ciudad de Ginebra, lejos del circo mediático de Londres, se inició una nueva investigación internacional. Al principio, el Palacio de Buckingham la ignoró calificándola de un refrito de viejas paranoias. Craso error. Esta vez no se trataba de chismes ni de salseo, se trataba de pruebas. La clave fue una filtración sin precedentes de documentos clasificados del MI6. Alguien desde dentro de la maquinaria había decidido que el silencio ya no era una opción. Expedientes de la antigua Operación Paget, la investigación británica original, aparecieron con anotaciones secretas y secciones que habían sido redactadas con una tinta tan negra como las intenciones que ocultaban. Al ser desencriptados con nueva tecnología, lo que revelaron dejó a los investigadores helados. Las líneas de tiempo no cuadraban. Testimonios cruciales de testigos habían sido sutilmente alterados, cambiando el significado de lo que vieron. Registros médicos clave del Hospital Pitié-Salpêtrière, que detallaban los primeros momentos críticos de la atención a Diana, simplemente habían desaparecido. No estaban clasificados, no estaban archivados, se habían volatilizado, pero el verdadero terremoto llegó con la reaparición de una carta, una nota manuscrita por la propia Diana en 1996, un año antes de su muerte. Una nota que en su día fue desestimada como la fantasía de una mujer acorralada y paranoica. En su caligrafía elegante y ligeramente inclinada se leía una frase que ahora resonaba como una profecía macabra. Mi marido está planeando un accidente en mi coche. Un fallo de frenos y una herida grave en la cabeza para dejarle el camino libre. Esa frase olvidada en un archivo durante casi 30 años fue la chispa que incendió la pradera. De repente, los funcionarios franceses que siempre se habían mostrado herméticos comenzaron a cooperar. Los registros de los servicios de emergencia de aquella noche del 30 y 1 de agosto de 1997 fueron reexaminados. Y los retrasos, esas demoras inexplicables en la llegada de la ambulancia al túnel del alma, ya no parecían una simple negligencia, parecían deliberados. Y entonces una voz anónima emergió de las sombras del pasado. Un ex-chofer real, un hombre que había servido a la familia durante años, se presentó para testificar. Su declaración grabada para proteger su identidad fue demoledora. Confirmó que semanas antes del último viaje de Diana a París recibió órdenes directas, no de sus superiores habituales, sino de un contacto indirecto vinculado a la seguridad de Charles para realizar modificaciones específicas en el Mercedes que Diana usaría. Modificaciones que, según él, afectaban sutilmente al sistema de frenos y a la integridad estructural del vehículo. La investigación de Ginebra ya no era una simple pesquisa. Tenía documentos, tenía expertos, tenía testigos y ahora tenía la atención del mundo entero. Lo que empezó como un eco lejano de una vieja tragedia se estaba convirtiendo en un grito ensordecedor de justicia. Y esto, como pronto descubriría la monarquía británica, era solo el principio del fin. La Operación Paget. Suena imponente, ¿verdad? Fue la investigación oficial británica dotada con millones de libras y dirigida por el exjefe de Scotland Yard, Lord Stevens. Su conclusión, publicada en 2006, fue contundente: no hubo conspiración. La muerte de Diana fue un trágico accidente causado por la conducción negligente de un Henry Paul gravemente intoxicado. Caso cerrado. El establishment respiró aliviado. Pero como bien sabemos, la verdad oficial a menudo es solo la versión de la historia que los poderosos necesitan que creamos. Cuando los investigadores de Ginebra pusieron sus manos sobre los archivos sin censura de Paget, no encontraron una sola prueba irrefutable, sino un patrón de omisiones, de preguntas sin respuesta y de una alarmante falta de curiosidad por parte de los investigadores originales.
Imagínate estar montando un puzzle al que le faltan las piezas más importantes. Pues eso era la Operación Paget. El primer indicio fue el análisis de sangre de Henry Paul. La versión oficial decía que sus niveles de alcohol eran 3 veces superiores al límite legal francés, pero los documentos filtrados incluían notas de laboratorio marginales que planteaban dudas sobre la cadena de custodia de las muestras. ¿Eran realmente de Henry Paul? Había discrepancias en las etiquetas números de serie que no coincidían. Además, se reveló que Paul también tenía niveles altísimos de monóxido de carbono en sangre, algo que los expertos de Ginebra consideraron altamente anómalo. Una intoxicación por monóxido de carbono puede causar desorientación y confusión, síntomas que podrían explicar una conducción errática mucho mejor que el simple alcohol. ¿Y de dónde podría venir ese monóxido de carbono? Quizás de un sistema de escape manipulado. Muy bonito, sí señor. Luego estaban los testigos. La investigación original entrevistó a cientos de personas, pero los archivos filtrados mostraron que los testimonios que contradecían la narrativa del accidente fueron sistemáticamente minimizados o descartados. Un ejemplo flagrante fue el de un matrimonio francés que juraba haber visto un Fiat Uno blanco salir a toda velocidad del túnel justo después del choque. El coche, decían, rozó al Mercedes y lo desestabilizó. La policía francesa nunca encontró ese coche, pero los archivos del MI6 revelaron algo que Paget nunca hizo público: se había identificado al propietario del Fiat Uno. Era un fotógrafo de prensa llamado James Anderson, conocido por sus vínculos con los servicios de inteligencia. Anderson fue encontrado muerto en un coche quemado meses después. Su muerte fue declarada suicidio. Claro que sí, guapi. La pieza central, sin embargo, seguía siendo la carta de Diana. Mi marido está planeando un accidente. De Stevens y su equipo habían interrogado a Charles sobre esa carta en 2005. La transcripción de esa entrevista, ahora revelada en su totalidad, era una obra maestra de la evasión. Charles la calificó de ridícula, un producto de la mente desequilibrada de Diana. Pero los investigadores de Ginebra notaron algo más: el miedo en los ojos de los asesores legales del príncipe durante aquel interrogatorio. No era el miedo a una acusación, sino el miedo a que se hicieran más preguntas. La última grieta en el muro de la verdad oficial fue el propio coche. El testimonio del chofer anónimo sobre las modificaciones llevó a un nuevo análisis forense del informe del Mercedes S280. Allí, enterrado en apéndices técnicos, encontraron algo increíble. El coche había estado involucrado en un accidente anterior y había sido declarado siniestro total. Fue robado, reparado de forma chapucera y revendido. La Casa Real, con sus recursos ilimitados, alquiló un coche remendado para la mujer más famosa del mundo. ¿O era ese coche, con su historial de fallos, el vehículo perfecto para un plan en el que la negación plausible era fundamental? El castillo de naipes, que era la Operación Paget, se estaba viniendo abajo. Cada archivo filtrado, cada testimonio reexaminado, no apuntaba a una sola verdad, sino a una red de mentiras y verdades a medias diseñada para proteger algo o a alguien. La pregunta ya no era si había habido una conspiración, sino qué tan alto llegaba. Y todas las miradas empezaron a dirigirse hacia una figura que había permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Si la historia de Charles y Diana es una tragedia griega, Camilla Parker Bowles siempre ha sido el personaje en la sombra, la fuerza silenciosa, cuyo papel exacto nunca ha estado del todo claro. ¿Fue una simple amante, el refugio de un príncipe infeliz? ¿O fue algo más? ¿Una estratega, una jugadora de poder que entendía la maquinaria de la corona mucho mejor que la propia Diana? A medida que la investigación de Ginebra avanzaba, esta última pregunta se volvió terriblemente relevante. Los investigadores no buscaban un arma humeante, sino un patrón de influencia. Y lo encontraron en los testimonios jurados de varios exasesores y personal de palacio, personas que habían mantenido la boca cerrada durante décadas por lealtad o por miedo. Hablaron del verano de 1997, los meses previos a la muerte de Diana. Describieron una atmósfera de creciente presión en Clarence House. Según un exsecretario privado, Camilla mantenía reuniones constantes con Charles, instándole a resolver la situación de Diana. La frase exacta que usó, según el testigo, fue: mientras ella siga siendo el centro de atención, nunca habrá un futuro para nosotros. La corona no lo permitirá. No se trataba de celos de amante. Era un cálculo político frío. Diana, incluso después del divorcio, seguía siendo la princesa de Gales a ojos del mundo. Su popularidad era inmensa, su trabajo humanitario la convertía en una figura casi santa.
Mientras ella existiera, Camila siempre sería la otra, y cualquier posibilidad de que Charles se casara con ella y ella se convirtiera en reina era impensable. Era una barrera no solo para su amor, sino para su ambición. Y entonces aparecieron las cartas, no las cintas vulgares del tampongate, sino una correspondencia mucho más discreta y peligrosa. Ocultas en un archivo privado de uno de los confidentes más cercanos de Camila, se encontraron varias cartas intercambiadas con Charles durante ese fatídico verano. Estaban llenas de un lenguaje críptico, códigos privados de dos personas que sabían que podían estar siendo vigiladas. Frases como "el obstáculo debe ser eliminado antes de que nuestro camino pueda comenzar" o "la paciencia se ha agotado, se necesita una solución permanente". ¿Qué significaba solución permanente? Los abogados de Camila, cuando estas cartas salieron a la luz, argumentaron que se referían a una solución legal a silenciar a Diana a través de los tribunales. Pero en el contexto de la investigación de Ginebra, esas palabras adquirieron un peso siniestro. La conexión más explosiva, sin embargo, fue un nombre, un exagente del MI5, un especialista en seguridad privada que había sido despedido del servicio por métodos poco ortodoxos. Este hombre, según registros financieros ahora desenterrados, recibió varios pagos sustanciales de una cuenta vinculada a la red privada de Camila durante 1997. Su especialidad, la vigilancia y la gestión de activos problemáticos. Este exagente renunció a su puesto como consultor de seguridad para la familia real apenas unos días después de la muerte de Diana. Sus registros telefónicos de esa época fueron borrados, sus movimientos un completo misterio. Dentro del palacio, la dinámica familiar, que ya era tensa, se fracturó. La princesa Anne y el príncipe Edward, que siempre habían mantenido una neutralidad calculada, empezaron a distanciarse públicamente de Charles y Camila ya en 2024, cuando los primeros rumores de la investigación de Ginebra comenzaron a circular. Una fuente interna citó a la princesa Anne llamándolos una creciente responsabilidad para la institución. El personal de Clarence House informó de discusiones a gritos altas horas de la noche entre Charles y Camila. El tema recurrente era siempre el mismo Diana. Su popularidad incesante, el fantasma de su legado que se negaba a desaparecer. Un ex mayordomo lo describió así. Era como si ella siguiera allí en la habitación con ellos, incluso muerta. Y la verdad es que eso los estaba volviendo locos. La sombra de Camila ya no era solo una sospecha, era una línea de investigación prioritaria. Los investigadores sentían que se acercaban al corazón de la decisión al momento en que la desesperación y la ambición pudieron haber conspirado para crear una solución permanente. Pero para entender cómo se ejecutó, necesitaban una voz desde dentro de la maquinaria de inteligencia, y esa voz estaba a punto de hablar desde su lecho de muerte. Hay verdades que solo se atreven a salir a la luz cuando la muerte es inminente. Cuando ya no hay nada que perder, ni carrera, ni pensión, ni lealtades forzadas, solo queda el peso de la conciencia. En mayo de 2025 el mundo conoció a un hombre así. Lo conocimos solo como Agente L, un operativo del MI6 durante más de 30 años, ahora un fantasma consumido por el cáncer en una cama de hospital. Y grabó una confesión en video que lo cambió todo. La imagen era cruda sin adornos. Un rostro demacrado, una voz temblorosa pero firme, y unos ojos que miraban directamente a la cámara como si quisieran atravesar el tiempo y hablarle a cada persona que alguna vez dudó. Sus primeras palabras cayeron como una losa. Nos ordenaron vigilarla, nos ordenaron no salvarla, un silencio sepulcral. La declaración del agente L envió una onda de choque que sacudió los cimientos del mundo de la inteligencia británica. Afirmó que a principios de 1997 el entonces príncipe de Gales Charles, utilizando intermediarios de alto nivel dentro del gobierno, ordenó personalmente la vigilancia ilegal de Diana. Esto no era la típica escucha de los tabloides, era una operación de nivel estatal. El teléfono de Diana fue clonado, sus conversaciones grabadas y transcritas en tiempo real. Sus movimientos seguidos no por paparazzi, sino por equipos de vigilancia de élite. La noche del accidente en París, según el agente L, el plan nunca fue que fuera fatal. Imagínate el cinismo. No querían matarla, solo enviarle un mensaje. Un susto, un accidente controlado que la dejara herida, desacreditada y sobre todo aterrorizada. Querían romperle el espíritu, silenciar su influencia de una vez por todas. El agente L describió una directiva clasificada de nombre en clave Operación Silencio Real, cuyo objetivo era retrasar deliberadamente la respuesta de emergencia en el lugar del accidente. La lógica, según él, era retorcida. Los superiores creían que una respuesta inmediata y eficiente podría parecer sospechosa como si la estuvieran esperando.
Un retraso o una confusión calculada haría que todo pareciera un trágico accidente producto del caos. Ese retraso, esos minutos cruciales en los que el equipo médico adecuado podría haberla estabilizado, le costó la vida a Diana. La princesa triste no murió en el impacto, se desangró lentamente atrapada en los engranajes de una maquinaria que la había usado y ahora la descartaba. Lo que hizo que su historia fuera innegable no fueron solo sus palabras, sino los documentos que la respaldaban. Durante años, el agente L había guardado copias de seguridad de ciertos archivos. Presentó registros de GPS que mostraban un vehículo oficial de la Casa Real, un coche que no pertenecía al séquito de Diana, aparcado a menos de 500 metros del túnel del Pont del Alma en el momento exacto del accidente. Ese coche nunca fue mencionado en ningún informe oficial, hasta ahora. Y no estaba solo. Su confesión fue la primera ficha de un dominó que caía imparable. Dos exagentes de inteligencia más envalentonados por su colega moribundo dieron un paso al frente. Uno confirmó que el teléfono de Diana había sido clonado y que su última llamada con Dodi Al-Fayed estaba siendo escuchada en directo por agentes en Londres. Podían oír el pánico en su voz, los sonidos del choque. El otro reveló algo aún más escalofriante. El Mi-6 tenía una transmisión de video en tiempo real de un equipo de vigilancia en París esa noche. Había imágenes del accidente, imágenes que fueron borradas en las horas posteriores a la confirmación de la muerte de Diana. En cuestión de días, las renuncias de alto nivel comenzaron a llover en Whitehall. Antiguos jefes de inteligencia, asesores reales de alto rango e incluso un enlace médico se retiraron alegando motivos personales. Su silencio hablaba más que 1000 comunicados de prensa. En su última grabación, el agente L, con apenas un hilo de voz, concluyó: «Hubo cosas que vi en 1997 que me dijeron que olvidara. No las olvidé, solo esperé». Esta confesión no solo conmocionó al público, envió un temblor directo al corazón de la familia real. Y para dos hijos que todavía lloraban a su madre, la verdad se volvió insoportable. El siguiente paso no sería en Ginebra ni en los medios. Sería a puerta cerrada cara a cara en el frío y solemne entorno de Sandringham. Vamos a retroceder a esa noche. 31 de agosto de 1997. París, la ciudad de la luz, estaba a punto de convertirse en el escenario de la oscuridad más profunda. Gracias a la confesión del agente L y a las pruebas desclasificadas, ahora podemos reconstruir lo que ocurrió no como un accidente, sino como una operación meticulosamente planificada que salió terriblemente mal. La velada de Diana y Dodi en el Ritz fue en sí misma una trampa. El hotel propiedad del padre de Dodi Mohamed Al-Fayed debería haber sido un santuario. En cambio, estaba plagado de oídos. El agente L confirmó que el personal del hotel incluía informantes pagados por los servicios de inteligencia. Cada movimiento, cada conversación susurrada durante la cena era reportado. La decisión de última hora de salir por la puerta trasera para eludir a los paparazzi no fue una sorpresa para el equipo de vigilancia. Fue el movimiento esperado el que activó el siguiente paso del plan. Henry Paul, el jefe de seguridad del hotel, es una figura trágica en esta historia. La narrativa oficial lo pinta como un borracho irresponsable. La verdad, según los nuevos hallazgos, es mucho más compleja. Paul no estaba borracho, estaba coaccionado. Los archivos filtrados revelaron que tenía una deuda de juego considerable y que había estado recibiendo pagos regulares de una fuente no identificada vinculada a los servicios secretos franceses. Esa noche no conducía bajo la influencia del alcohol, sino bajo la influencia del miedo. Se le ordenó conducir rápido, crear una escena, sacudirse a los paparazzi de una manera dramática. Era un peón en un juego que no entendía. Cuando el Mercedes S280 negro entró en el túnel del Pont del Alma, la operación entró en su fase crítica. Aquí es donde entra el misterioso Fiat Uno blanco. No era un coche de prensa cualquiera. Los registros de GPS presentados por el agente L demostraron que el Fiat, conducido por el fotógrafo James Anderson, había estado siguiendo un patrón de espera en una calle adyacente durante más de una hora. Su trabajo no era tomar fotos, era actuar como el pastor. Con un roce deliberado y calculado, desestabilizó la parte trasera del Mercedes, enviándolo fuera de control justo cuando alcanzaba su máxima velocidad en el interior del túnel. El impacto fue brutal. El Mercedes se convirtió en una masa de metal retorcido, pero y aquí está el detalle más escalofriante: la operación Silencio Real estaba diseñada para que Diana sobreviviera. El objetivo era un accidente grave no mortal. La directiva era clara: retrasar la respuesta médica. El vehículo oficial de la Casa Real, aparcado a solo unos cientos de metros, no estaba allí para ayudar. Estaba allí para observar y asegurar que la ambulancia no llegara demasiado rápido.
Sus ocupantes agentes de élite escuchaban en tiempo real la clonación del teléfono de Diana. Oyeron el caos, el pánico y finalmente el silencio. El primer médico que llegó al lugar, el doctor Frédéric Maillies, que pasaba por allí por casualidad, hizo lo que pudo, pero no tenía el equipo necesario. La primera ambulancia oficial tardó una eternidad en llegar, una demora que los registros ahora demuestran que fue causada por confusión en las comunicaciones y errores de enrutamiento, errores demasiado convenientes. Cuando finalmente sacaron a Diana de los restos del coche, todavía estaba viva. Sus últimas palabras susurradas, según un paramédico, fueron: «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Fue trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière. Los cirujanos lucharon durante horas para salvarla, pero la hemorragia interna era masiva, el retraso había sido fatal. La solución permanente que Camila y Charles quizás solo discutieron en susurros y cartas crípticas se había hecho realidad no por un plan perfecto, sino por un error de cálculo letal. Querían silenciarla, pero en su lugar la convirtieron en una mártir. Y el eco de ese error de cálculo estaba a punto de derribar el reino que tanto se esforzaron por proteger. La maquinaria que la encumbró la usó y la castigó ahora tendría que enfrentarse a su fantasma. La confesión del agente L no fue una piedra en un estanque, fue una carga de profundidad. La onda expansiva golpeó Whitehall, el corazón administrativo y de inteligencia del gobierno británico, con una fuerza devastadora. La maquinaria del poder, esa entidad impersonal y omnipotente que durante siglos había operado en las sombras, de repente se vio expuesta a la luz y comenzó a crujir bajo la presión. Lo que siguió no fue una investigación ordenada, sino un pánico mal disimulado. Los dos exagentes que corroboraron la historia del agente L no solo confirmaron los hechos, sino que añadieron detalles que pintaban un cuadro de encubrimiento sistemático. El especialista en clonación de teléfonos describió cómo en las 48 horas posteriores a la muerte de Diana se activó un protocolo de limpieza digital de nivel máximo. Todos los servidores que contenían las grabaciones de las conversaciones de Diana fueron físicamente retirados de las instalaciones del MI6, transportados a una base militar en Escocia y destruidos, no borrados, destruidos. Un acto de aniquilación de pruebas tan extremo que solo podía significar una cosa: el contenido de esas cintas era indefendible. El segundo agente, parte del equipo de vigilancia visual en París, describió una escena de caos controlado en la sala de operaciones de Londres esa noche. Vieron el accidente en tiempo real en una pantalla. Vieron el Fiat Uno, vieron el retraso de la ambulancia y luego vieron cómo su superior entraba en la sala y daba una orden escueta: «El archivo de esta operación no existe». Entendido. Las cintas fueron borradas antes del amanecer. Esta avalancha de revelaciones provocó un efecto dominó de renuncias. No fueron los peones, sino las figuras de nivel medio y alto, los hombres grises que conectaban el palacio con el mundo de la inteligencia. El primero en caer fue un antiguo jefe del MI6, un caballero condecorado por la reina, que emitió un comunicado de una sola línea anunciando su retiro inmediato de todos los cargos públicos. Le siguieron dos altos asesores del Ministerio del Interior, hombres que en 1997 habrían sido responsables de supervisar las operaciones de seguridad nacional. Y quizás lo más revelador, un respetado médico que había actuado como enlace entre el palacio y el hospital Pitié-Salpêtrière en las horas posteriores al accidente, también renunció a su puesto en el Consejo del Royal College of Surgeons. Su silencio colectivo era ensordecedor. No negaron nada, no se defendieron. Simplemente desaparecieron esperando que la tormenta pasara. Pero el público y la prensa no lo permitieron. Los periódicos, desde los tabloides más sensacionalistas hasta los más serios, tenían un único titular: traición. La confianza en las instituciones que se suponía debían proteger a la nación se había evaporado. Dentro del Parlamento, la oposición exigió una investigación pública, no una más controlada por el establishment, sino una totalmente independiente. El primer ministro, atrapado entre la lealtad a la corona y la furia de la opinión pública, se vio acorralado. La maquinaria estaba fallando. Sus engranajes, una vez perfectamente engrasados con secretos y mentiras, ahora chirriaban y se rompían. Y mientras Whitehall se sumía en el caos, el verdadero drama se estaba gestando en otro lugar, lejos de las salas de crisis y las conferencias de prensa, en la austera quietud de la finca de Sandringham. Porque esta historia ya no era sobre política o espionaje, se había reducido a su núcleo más primitivo y doloroso: una historia familiar. Una historia de padres e hijos de traición, y de una verdad que ya no podía permanecer enterrada. Dos príncipes, ahora hombres adultos, se preparaban para enfrentarse a su padre y exigir las respuestas que el mundo entero estaba esperando.
La tormenta política era inmensa, pero la tormenta emocional, que estaba a punto de desatarse en Sandringham, tenía el poder de cambiar el curso de la historia británica para siempre. Hacía años que no hablaban así, no de verdad. La distancia, la ira, el dolor y el implacable escrutinio de la prensa habían abierto una brecha entre William y Harry que parecía insalvable. Pero en mayo de 2025 todo eso quedó a un lado. La confesión del agente L, las pruebas irrefutables, el fantasma de su madre pidiendo justicia. Todo ello actuó como un imán atrayéndolos de nuevo a un frente común. Dejaron de ser el heredero y el repuesto, el hombre de la institución y el rebelde. Volvieron a ser lo que eran en esencia dos niños que perdieron a su madre y que ahora, como hombres, exigían saber por qué. Harry voló desde Estados Unidos en un viaje no anunciado eludiendo a la prensa. Se encontraron no en un palacio de Londres, sino en Sandringham, la finca privada de Norfolk, un lugar cargado de recuerdos de una infancia que fue a la vez un privilegio y una prisión. La reunión fue a puerta cerrada. Solo ellos, tres, un padre y sus dos hijos. Según una fuente de palacio que más tarde filtró los detalles, fue William quien lideró la confrontación. Con una calma gélida que resultaba más intimidante que cualquier grito, colocó una carpeta sobre la mesa de caoba pulida. No era un gesto teatral, era la presentación de pruebas en un juicio. Dentro de la carpeta estaban las cartas de su madre, las transcripciones de la vigilancia ilegal y los registros de GPS del coche fantasma que vigilaba el túnel del alma. William, con la mirada fija en su padre, pronunció las primeras palabras. No hubo acusaciones grandilocuentes, solo una pregunta simple y devastadora. ¿Por qué? Charles, según la fuente, intentó la evasiva, la negación. Habló de errores de seguridad, de excesos de celo por parte de los servicios de inteligencia, de no haber estado al tanto de los detalles operativos. La típica verborrea de un hombre acostumbrado a que sus problemas los limpien otros. Pero esta vez no funcionó. Harry, que hasta ese momento había permanecido en silencio, un volcán de furia contenida, intervino. No fue una explosión de ira, sino una declaración de hechos. Habló de los años de paranoia de su madre, de cómo ella sentía que la escuchaban, que la seguían, de cómo todos en la familia la trataron como si estuviera loca. Ella no estaba loca, dijo Harry con la voz quebrada. Tenía razón. Y vosotros la dejasteis sola. Fue la primera vez en años que los hermanos estaban verdaderamente unidos, un frente inquebrantable forjado en el dolor compartido. Ya no eran solo hijos buscando consuelo, eran fiscales presentando su caso. La reunión se prolongó durante más de 3 horas, un carrusel de negaciones, justificaciones y recuerdos dolorosos. Y entonces llegó el punto de inflexión. William sacó una última prueba de la carpeta, la transcripción de la última llamada telefónica de Diana, la que estaba siendo escuchada en directo por el Mi-6. Leyó en voz alta las últimas palabras de su madre, su voz llena de pánico y confusión, preguntando qué estaba pasando. El sonido de esas palabras pronunciadas por su propio hijo en esa habitación silenciosa fue lo que finalmente rompió a Charles. El rey, el hombre que había sido preparado para gobernar toda su vida, se desmoronó. No fue un llanto ruidoso, sino un colapso silencioso, su rostro una máscara de arrepentimiento y derrota. No confesó haber planeado el accidente, quizás nunca lo hizo. Pero admitió algo infinitamente más condenatorio. Con la mirada perdida, susurró las palabras que sellarían su destino y el de la monarquía. Pude haberlo detenido, dijo, pero no lo hice. 7 palabras. 7 palabras que admitían un pecado de omisión tan grande como cualquier pecado de comisión. 7 palabras que confirmaban que él sabía de la vigilancia del acoso de la operación para enviarle un mensaje. Sabía y eligió mirar hacia otro lado por conveniencia, por ambición por Camila. En ese instante, en la quietud de Sandringham, el rey dejó de ser rey a los ojos de sus hijos. Y el eco de esa confesión estaba a punto de resonar en los pasillos del poder, provocando la mayor crisis constitucional de la historia moderna del Reino Unido. Pude haberlo detenido, pero no lo hice. Esas 7 palabras no fueron un simple susurro en una habitación privada de Sandringham, fueron la sentencia de muerte de un reinado. En el silencio que siguió a la confesión de Charles, el aire en la habitación se volvió pesado y respirable. William y Harry no reaccionaron con ira, sino con una quietud terrible. Era la calma que sigue al derrumbe de un edificio cuando el polvo se asienta y solo queda la ruina. Habían buscado la verdad y la habían encontrado, y era más fea y más simple de lo que jamás habían imaginado. No era una conspiración de villanos de película, sino una traición íntima y cobarde. El pecado de Charles no fue el de un asesino, sino el de un Poncio Pilato moderno.
Sabía que su esposa, la madre de sus hijos, estaba siendo acosada y puesta en peligro por una maquinaria que actuaba en su nombre para despejar su camino hacia el trono y hacia Camila, y no hizo nada. Permitió que el obstáculo fuera gestionado, que se le enviara un mensaje y se lavó las manos. Esa omisión, ese acto de no intervenir, fue lo que le costó la vida a Diana. A ojos de la ley y de la historia, la intención es a menudo irrelevante cuando el resultado es la muerte. Lo que Charles no sabía era que no estaban solos en Sandringham. La princesa Anne, cada vez más alarmada por la espiral de escándalos, había llegado a la finca esa misma tarde. Preocupada por la volatilidad de la situación, había esperado en una sala contigua. Al escuchar el silencio prolongado y la tensión palpable, decidió entrar. Lo que vio fue una escena que quedaría grabada en la memoria real: un rey derrotado y dos príncipes que actuaban como sus jueces. Anne, la más pragmática y dura de los hijos de la reina Isabel, evaluó la situación en segundos. No se trataba de salvar a su hermano, sino de salvar la institución. Se acercó a Charles y, según la fuente interna, sus palabras fueron tan cortantes como el acero. Se acabó, Charles le dijo. Esto no es algo de lo que puedas recuperarte. Si no renuncias, ahora lo derribarán todo. Y la corona caerá contigo. No era una amenaza, era una declaración de hechos. Anne representaba a la vieja guardia, a la monarquía, como deber y sacrificio. Charles, en ese momento, representaba su antítesis, el privilegio egoísta. Su confesión, aunque privada, no podía permanecer así. William y Harry, ahora armados con la admisión de su propio padre, tenían un deber que trascendía los lazos familiares, un deber para con su madre y para con el país. La confrontación en Sandringham cambió el curso de la historia. Inmediatamente después, William realizó una llamada, no a la prensa, sino al Lord Chambelán, el funcionario de más alto rango de la Casa Real. Le informó de la confesión del rey. La noticia se extendió por los pasillos del poder como un reguero de pólvora. Ya no era una cuestión de investigación externa, era una crisis interna de una magnitud sin precedentes. El Palacio de Buckingham activó protocolos de emergencia que no se habían utilizado en más de un siglo. Se incrementó la seguridad. A Camila, que estaba en Clarence House ajena al drama que se desarrollaba, se le impidió el acceso a las reuniones oficiales. De repente, la mujer que había estado en el centro del poder se encontró aislada a sus llamadas sin respuesta. En los salones silenciosos del palacio, entre susurros y miradas nerviosas, se empezó a pronunciar una frase que hasta entonces había sido puramente académica: la ley de regencia. La monarquía, para sobrevivir, estaba a punto de hacer lo impensable: devorar a su propio rey. El mecanismo constitucional para apartar a un monarca no apto para gobernar se estaba poniendo en marcha. Y todo por 7 palabras. 7 palabras que demostraron que el mayor peligro para la corona no eran sus enemigos, sino a veces el propio monarca. William, con la mirada fija en su padre, pronunció las primeras palabras. No hubo acusaciones grandilocuentes, solo una pregunta simple y devastadora. ¿Por qué? Charles, según la fuente, intentó la evasiva, la negación. Habló de errores de seguridad, de excesos de celo por parte de los servicios de inteligencia, de no haber estado al tanto de los detalles operativos. La típica verborrea de un hombre acostumbrado a que sus problemas los limpien otros, pero esta vez no funcionó. La cuestión sobre la mesa era tan simple como monumental. ¿Era Charles todavía apto para gobernar? La herramienta para decidirlo era un mecanismo constitucional polvoriento y raramente utilizado: la Ley de Regencia de 1937. Esta ley permite la suspensión de los poderes de un monarca si se le considera incapaz por razón de enfermedad mental o física o por cualquier otra causa de desempeñar las funciones reales. Esa cualquier otra causa era la clave. Era una cláusula de escape moral y la institución estaba a punto de usarla. Imagínate la escena. El ambiente en la sala era tenso, sombrío. Los miembros del consejo, una mezcla de políticos veteranos aristócratas y líderes de la iglesia, entraban en silencio. Según un testigo presencial, no se vio ni una sola sonrisa ese día. Todos sabían lo que estaba en juego: el futuro mismo de la monarquía británica y el legado de Diana, que ahora exigía justicia desde la tumba. A Camila se le prohibió la entrada. Su implicación en la investigación la convertía en una figura tóxica. Mientras la excluían, el príncipe William fue invitado a entrar discretamente por una puerta lateral. Su presencia no era ceremonial, era un mensaje claro de transición, de control y de supervivencia. Era el futuro esperando en las salas mientras el presente se desmoronaba. El golpe de gracia simbólico llegó con la aparición del arzobispo de Canterbury. Entró en la sala sosteniendo un documento sellado. Era una declaración oficial de la Iglesia de Inglaterra afirmando el derecho moral del Consejo a actuar para proteger la integridad de la corona como pilar de la fe y la nación. Para muchos de los miembros más tradicionalistas, ese fue el empujón final que necesitaban.
La Iglesia, el fundamento espiritual de la monarquía, había dado su bendición para deponer al rey. La votación fue rápida, casi clínica. 9 votos a favor de la suspensión, 3 en contra. Con ese simple recuento, la autoridad real del rey Charles III quedó oficialmente congelada. Todas sus funciones ceremoniales y soberanas fueron suspendidas indefinidamente, y no fue solo simbólico, el efecto fue inmediato. En cuestión de horas, el personal del Palacio de Buckingham recibió instrucciones para comenzar la retirada discreta de las insignias personales de Charles. Los estandartes, las iniciales bordadas en los uniformes de la guardia, las placas que llevaban el monograma CR3, todo debía ser reemplazado. Un asesor legal del palacio lo describió sin rodeos. Esto no es solo un escándalo, es una emergencia constitucional. De vuelta en Clarence House, Camila, al recibir la noticia, se negó a aceptar. El personal informó de que gritaba a puerta cerrada acusando a los consejeros de traición y exigiendo ver a William, pero ya nadie la escuchaba. El poder había cambiado de manos y ella ya no formaba parte de la ecuación. Fuera de las verjas del palacio, la noticia se filtró y las protestas, antes esporádicas, se convirtieron en una vigilia masiva. Miles de personas se congregaron con velas y carteles que decían justicia para Diana. Los políticos que una vez apoyaron a Charles ahora pedían transparencia y respaldaban la decisión del Consejo. Mientras tanto, un equipo de seguridad de élite se reunía para una última operación, la discreta expulsión de un rey de su propio palacio. Un miembro del Consejo lo resumió perfectamente. Ya no era su palacio y él lo sabía. La monarquía había hecho su elección. Para sobrevivir tenía que amputar la parte infectada. Y el siguiente paso sería uno de los momentos más surrealistas y melancólicos de la historia real moderna. Fue justo antes del amanecer del 28 de mayo de 2025. Las calles de Londres aún dormían, pero dentro de los muros del Palacio de Buckingham una era terminaba en silencio. El rey Charles ya no era rey en funciones y ahora tenía que irse. No hubo carruajes dorados ni multitudes despidiéndolo ni la pompa y circunstancia que habían definido toda su vida. Solo el silencio y la eficiencia fría de la maquinaria que ahora se volvía en su contra. Un pequeño equipo de agentes de seguridad real, vestidos con trajes oscuros y sencillos, llegó a sus aposentos privados. No eran los guardias con sus gorros de piel de oso, sino hombres con rostros impasibles y auriculares en los oídos. Su misión escoltar a un rey fuera de su hogar. Según las fuentes internas, Charles no opuso resistencia. No hubo gritos ni protestas. Simplemente caminó lentamente con la cabeza agacha mientras un puñado de ayudantes de confianza sacaban las últimas de sus pertenencias personales en cajas de cartón sin marcar. El hombre que había sido el soberano del Reino Unido fue conducido por pasillos de servicio y sacado por una puerta trasera, la misma que usan los proveedores y el personal de limpieza, una metáfora brutal de su nueva posición. Pero Camila, esa fue otra historia. Imagina la escena. Los testigos afirmaron que se negó a hacer las maletas gritando al personal que eran unos traidores y exigiendo una audiencia con William. Su furia era la de alguien que ve cómo el tablero de ajedrez en el que ha jugado toda su vida es volcado de repente. Cuando se le informó de que tenía prohibido contactar directamente con el nuevo regente, se dice que gritó: «Esto no ha terminado», pero sí había terminado. Fuera de las verjas, la multitud de manifestantes había crecido. Muchos sostenían fotos de Diana y sus cánticos resonaban en el aire de la mañana. Diana para siempre, justicia al fin. Era como si el fantasma de la princesa hubiera vuelto para reclamar el palacio. A mediodía, Charles fue reubicado en Highgrove House, su antigua residencia de campo, ahora despojada de su designación real. Su estatus oficial fue degradado, su sello real retirado, su personal reducido a la mitad. Y por primera vez desde que ascendió al trono, estaba solo. Un miembro del equipo de seguridad lo describió con una frase escalofriante. Ni siquiera le dieron un comunicado, solo silencio. Ese silencio lo decía todo. Horas después, el Palacio de Buckingham emitió una escueta actualización en su página web. La corona está en transición. Comienza un nuevo capítulo. Ni una mención a Charles, ni un agradecimiento por su servicio, ni una despedida. Fue borrado de la noche a la mañana. Dentro de los muros del palacio el cambio era visible. Las insignias con CR estaban siendo retiradas. Nuevos diseños con las iniciales WR William Rex ya estaban siendo grabados en los documentos reales. La transición fue implacable y total. Camila, todavía en estado de shock, fue transportada más tarde a una finca privada en Norfolk, lejos de los centros de poder. Pero su futuro ya se estaba desmoronando. Los investigadores seguían cavando y más pruebas perjudiciales estaban en camino.
Un antiguo historiador real lo resumió a la perfección: entró como un rey, salió como un hombre olvidado. El reinado de Charles no terminó con una ceremonia, sino con un susurro, con el sonido de una puerta trasera cerrándose suavemente en la fría luz del amanecer. Y la mujer por la que lo había arriesgado todo estaba a punto de enfrentarse a su propio y solitario ajuste de cuentas. Cuando Charles cayó, Camila debió pensar que aún podía aferrarse a algo. Al fin y al cabo, era la esposa del rey, la reina consorte. Pero se equivocaba. La maquinaria que había expulsado a Charles ahora se giraba hacia ella con una eficiencia implacable. Su tiempo también había terminado. A los pocos días de la destitución del rey, los investigadores de Ginebra anunciaron un nuevo avance. Rastreando antiguas comunicaciones del Palacio de 1990 y un equipo de forenses digitales había logrado recuperar mensajes borrados de copias de seguridad archivadas. Eran intercambios entre Camila y dos de sus ayudantes más cercanos. El contenido era alarmante. En ellos, Camila no solo hablaba de la cobertura mediática de Diana, a la que llamaba una amenaza para la estabilidad y una sombra sobre nuestro futuro. Iba más allá. En una nota recuperada preguntaba si ciertas reuniones y viajes de ella podrían ser prevenidos o pospuestos por discreción. Los investigadores lo leyeron no como una simple preocupación, sino como un intento codificado de interferir con los movimientos y la seguridad de Diana. Era la prueba de una intención activa de aislarla y controlarla. Este fue el golpe que el Consejo Privado necesitaba. Bajo una inmensa presión pública y con el respaldo tácito de la Iglesia, se emitió un decreto real. El título de Camila como reina consorte fue revocado oficialmente con efecto inmediato. Fue despojada de todos sus deberes ceremoniales y devuelta a su antiguo título duquesa de Cornualles. Un portavoz del palacio lo anunció con una frialdad glacial. Ya no es reconocida como una figura real de alto rango. Su silencio no duró mucho. En un acto de desesperación, Camila intentó organizar una entrevista televisada, una última oportunidad para defenderse y ganarse a la opinión pública. Quería contar su verdad, pero el patrimonio de Diana, ahora gestionado con una nueva ferocidad, presentó una objeción legal citando riesgos de difamación. La cadena de televisión, temiendo una batalla legal y la ira del público, canceló la emisión horas antes de que se grabara. Camila fue silenciada. Luego vino la ruptura final, la más dolorosa. El príncipe William, actuando como regente, habría emitido una orden privada pero inequívoca. Camila tenía prohibido asistir a cualquier evento futuro que involucrara a sus hijos. Ni cumpleaños, ni vacaciones, ni ceremonias escolares, nada. La abuela de los futuros herederos al trono fue efectivamente borrada de sus vidas. Dentro de los círculos palaciegos, incluso los pocos aliados que le quedaban se callaron. El personal, incluso aquellos que la habían servido durante mucho tiempo, empezaron a referirse a ella como la intrusa. El público fue aún menos piadoso. Su índice de aprobación se desplomó por debajo del 10% en cuestión de días. En Internet, las peticiones pidiendo su exilio permanente de todas las instituciones reales superaron los 5 millones de firmas. Ella nunca perteneció aquí, dijo un manifestante a las cámaras. Solo interpretó un papel. Un comentarista real lo expresó de forma más elocuente. Todo lo que construyó, todo lo que intentó reclamar, se ha desvanecido. Así de simple. En la actualidad, Camila reside en una finca privada en la Escocia rural, aislada de todos los canales oficiales. No recibe informes diarios, ni resúmenes de prensa, ni invitaciones. La única cobertura que recibe es crítica. La mujer que soñó con ser reina, la que jugó la partida más larga y arriesgada, ahora es solo un nombre al margen de una monarquía que ha seguido adelante sin ella. Atrapada no en una jaula dorada, sino en una de soledad y olvido. El precio de la corona a veces no es llevarla, sino perderla. No hubo coronación, no hubo carrozas de oro ni multitudes saludando desde el balcón, pero a puerta cerrada en el silencio solemne de las salas de estado la historia se reescribió. Con Charles suspendido y Camila despojada de su título, la monarquía se enfrentaba a un vacío de poder y no tardó en llenarlo. El Consejo Privado, actuando con una celeridad sin precedentes, invocó una cláusula especial de la ley de regencia, la sucesión acelerada por motivos morales. Al príncipe William se le ofreció formalmente el papel de príncipe regente, un título que le otorgaba plena autoridad de gobierno sin requerir la muerte o la abdicación formal de su padre. Él aceptó.
En una sesión a puerta cerrada ocurrió un momento de un poder simbólico inmenso. Se abrió y se leyó en voz alta una carta sellada escrita años antes por la reina Isabel II que debía abrirse solo en caso de una crisis de sucesión. La primera ambulancia oficial tardó una eternidad en llegar, una demora que los registros ahora demuestran que fue causada por confusión en las comunicaciones y errores de enrutamiento, errores demasiado convenientes. Cuando finalmente sacaron a Diana de los restos del coche, todavía estaba viva. Sus últimas palabras susurradas según un paramédico fueron: «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Fue trasladada al Hospital Pitié, Salpêtrière. A los guardias del palacio se les ordenó cambiar todas las insignias de C.R. Carolus Rex a W.R. William Rex. Un miembro del personal de palacio lo describió así: una mañana era Charles, a la siguiente era William. Pero nadie lo cuestionó. Se sentía correcto. A su lado, la princesa Kate asumió su nuevo papel con una gracia y una firmeza que calmaron a la nación. Ya no era solo la princesa de Gales. Asumió funciones ceremoniales ampliadas, representando a la corona en funciones diplomáticas, reuniones de Estado y actos benéficos. Las fotos de Kate reuniéndose con embajadores extranjeros comenzaron a circular sonriente, serena, compuesta. El mensaje era claro: esta era la nueva cara, el nuevo corazón de la monarquía. Y aunque William no se mudó de inmediato al Palacio de Buckingham, su presencia se sintió en todas partes. En ella, la difunta reina se refería a su nieto William como la brújula moral de la monarquía, y concluía con una frase profética: cuando llegue el momento, él debe liderar. Esa carta no solo otorgaba legalidad al ascenso de William, le daba una legitimidad emocional abrumadora. Era la bendición de la matriarca, la encarnación de la continuidad y el deber. El Consejo votó unánimemente a su favor. El cambio fue casi instantáneo. No fue televisado, pero las palabras que pronunció se filtraron a la prensa: con deber y honor acepto la carga de la corona por el bien del pueblo. No fue grandilocuente, no fue teatral, pero fue absoluto. Un funcionario del gobierno presente en la ceremonia lo dijo mejor: fue todo lo que Charles no fue, silencioso, humilde y lleno de significado. Mientras la corona pasaba silenciosamente de padre a hijo, la monarquía renacía. No solo se estaba limpiando, se estaba reimaginando, se estaba alejando del escándalo y el privilegio para volver a sus raíces de servicio y deber. Y al frente de todo ello estaba un hombre que nunca había anhelado el poder, pero que ahora estaba decidido a ejercerlo con la integridad que su padre nunca tuvo. La era de William Rex había comenzado. Era el momento que millones de personas habían esperado durante casi 30 años. La justicia para Charles y Camila era una cosa, pero la vindicación del nombre de Diana era otra muy distinta. Era el cierre emocional que una nación entera necesitaba. A las pocas semanas de que William asumiera el papel de regente del palacio, emitió un comunicado simple pero increíblemente poderoso. Decía: reconocemos el dolor, la verdad y la luz que Diana, princesa de Gales, trajo a este mundo. Las comunicaciones reales, los discursos a la nación, incluso el sitio web oficial del gobierno, ahora se referían al príncipe William como el jefe de Estado. Pero un momento selló la transición para el público. El 12 de junio de 2025, en una ceremonia privada con altos clérigos y oficiales militares, William firmó un único documento: su juramento como regente, pero esto no era solo cuestión de dinero. Se trataba de corregir la historia. Los archivos sobre el trabajo humanitario de Diana, que habían sido discretamente enterrados en secciones menores de los archivos reales, fueron trasladados al centro de la colección. Por primera vez, la obra de su vida no se trataba como una nota a pie de página en la vida de un rey, sino como un capítulo central de la historia real. Su legado no será borrado, y luego pasaron de las palabras a los hechos. La corona anunció oficialmente la creación de un fondo conmemorativo de $150 millones en nombre de Diana, utilizando activos redirigidos de la antigua herencia de Charles. El fondo se destinaría a las causas que ella defendió con tanta pasión: la eliminación de minas terrestres, la concienciación sobre el VIH, el apoyo a las víctimas de abuso doméstico y la salud mental. Pero el momento que silenció a la nación provino de una nueva generación. La princesa Charlotte, con solo 10 años, se plantó ante las cámaras y leyó un breve y sentido homenaje. Con su voz tranquila dijo: mi abuela cambió el futuro sin llegar a verlo. La queremos, la recordamos y le damos las gracias.
El mundo se detuvo. Esa semana, más de 2 millones de personas asistieron a vigilias con velas en todo el Reino Unido. En Londres, la antigua residencia de Diana, en el Palacio de Kensington, se cubrió de flores, fotos y carteles escritos a mano que decían justicia al fin. Incluso el príncipe Harry, que regresó brevemente para asistir a la inauguración del monumento, fue visto abrazando a su hermano en una rara muestra pública de unidad. La multitud aplaudió no por la realeza, sino por la familia, por 2 hijos que finalmente podían honrar a su madre libremente. Kate, en una declaración privada, lo expresó perfectamente: fue la princesa del pueblo. Y ahora es la brújula de la familia real. Luego vino la revelación. El 7 de julio de 2025 en Hyde Park se inauguró una nueva estatua, Diana cogiendo de la mano a unos jóvenes William y Harry. La escultura la captaba a mitad de camino sonriendo cálida viva. Las multitudes lloraron, las cadenas de noticias interrumpieron su programación. Con las sombras del escándalo finalmente disipándose, el príncipe William sabía que el siguiente paso debía ser más grande que la restauración, tenía que ser transformación. Y así, por primera vez en la historia real, el palacio introdujo un nuevo código de transparencia. Desde ahora, todas las finanzas reales, viajes y decisiones de asesoramiento serían públicamente divulgados cada trimestre. No más secretos, no más archivos ocultos, no más silencio. Servimos al pueblo y ellos merecen ver cómo servimos, declaró el príncipe William en una locución televisada. Eso no fue solo hablar. El palacio también abrió el Archivo Real de Verdad y Reconciliación, un registro público digital donde las víctimas de encubrimientos de inteligencia, abuso real y silenciamiento histórico podían compartir testimonios, acceder a documentos, solicitar investigaciones. Y el 1 de agosto de 2025, un mensaje visual masivo apareció en las puertas del Palacio de Buckingham. Proyectado a través de la entrada de hierro en luz audaz estaba una sola frase: nunca más. Las multitudes se reunieron y aplaudieron, algunos lloraron, todos sabían lo que significaba. Dentro de los muros del palacio, William y Kate modernizaron silenciosamente el protocolo real. Tradiciones obsoletas fueron recortadas, ceremonias acortadas, personal reorganizado para reflejar una monarquía más ágil y responsable. La sensación de aristocracia anticuada se había ido reemplazada por algo humano, claro y orgulloso. La confianza pública se disparó. Las encuestas mostraron una impresionante aprobación del 72% para el liderazgo de William y Kate, la más alta en una generación. Los votantes más jóvenes, que antes ignoraban por completo a los Royals, ahora los veían como un equilibrio necesario entre historia y esperanza. ¿Y qué de Charles? Permanece en reclusión en Balmoral, escribiendo lo que las fuentes dicen que es una memoria personal no oficial, sin respaldo y aún inédita. No hay un cronograma para su publicación. En cuanto a Camila, ahora viviendo sola en la Escocia rural, su nombre ha desaparecido silenciosamente de eventos públicos, documentos del palacio y sitios web de la familia real. Esto no es exilio, es consecuencia, dijo una fuente de la corte real. La monarquía está lejos de ser perfecta, pero por primera vez en décadas se para con su gente, no sobre ella. Y la mujer que una vez fue su mayor amenaza, Diana, es ahora su luz más brillante. Charles está fuera. El legado de Diana está restaurado y la monarquía ha renacido bajo William y Kate, pero las cicatrices de la traición aún persisten. ¿Se sirvió realmente la justicia o es esto solo el comienzo de más secretos enterrados? Una cosa está clara: la corona nunca será la misma. Y así la tormenta amaina. Charles está fuera, el legado de Diana ha sido restaurado y la monarquía ha renacido bajo el liderazgo de William y Kate. Parece un final de cuento de hadas, ¿verdad? Pero la historia real rara vez tiene finales tan pulcros. Porque aunque la justicia se ha servido las cicatrices de la traición, permanecen grabadas en el corazón de una familia y de una nación. ¿Se ha hecho justicia de verdad? ¿O es esto simplemente el comienzo de más secretos enterrados, una nueva capa de barniz sobre una estructura vieja y agrietada? La historia de Diana, Charles y Camila nos deja con más preguntas que respuestas. Nos obliga a mirar con ojo crítico esos rincones oscuros del poder donde las vidas humanas pueden convertirse en daños colaterales en la lucha por una corona. Entender su historia no es perdonar, es aprender. Aprender que los monstruos históricos no nacen en un vacío, sino que se alimentan de la ambición, el silencio y la conveniencia. La corona sobrevivió, sí, se ha vuelto más fuerte, más moderna, más transparente, pero lo ha hecho sobre el sacrificio de una mujer que solo quería ser querida. Diana no solo marcó una época, sino que marcó una herida.
Y por eso, aunque ya no podamos escuchar su voz, de alguna manera sigue hablando por todos los que alguna vez se sintieron rotos, silenciados o atrapados en una jaula por muy dorada que fuera. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que os haya hecho reflexionar. Sé que es una historia densa y con muchas capas. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que este desenlace es justo o quedan cabos sueltos? Te leo en los comentarios, que siempre me interesa mucho vuestra opinión. Si te ha gustado este vídeo y quieres apoyar al canal, que es muy importante para que pueda seguir creando este contenido, te agradecería mucho que le dieras a like y lo compartieras. Y si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar este emoticono de una corona rota en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera tan especial. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Y así llegamos al final de este viaje turbulento a través de los secretos más oscuros de la corona. La historia de Diana, Charles y Camila es un recordatorio de que detrás de los títulos y los palacios hay corazones humanos capaces de un gran amor y de una traición devastadora. Nos enseña que la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque tarde décadas en hacerlo. Gracias por ver Finalmente lo confesaron. Espero que esta historia os haya conmovido y os haya hecho reflexionar tanto como a mí al contarla. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Fue justicia o simplemente una remodelación de la monarquía para sobrevivir? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, me encantaría leerla. Si os gustan estas historias que desvelan lo que se oculta tras los titulares, no olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ningún capítulo. Vuestro apoyo es lo que hace posible que sigamos desenterrando estas verdades. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense.